Bienvenidos al Arca. Un podcast que te ayudará en tu vida espiritual. Ya. 1, 2, 3. Hola amigos, estamos muy contentos de volver a sintonizar contigo en este día y esperamos acompañarte en camino a tu casa, en tu trabajo, donde sea que sintonices. Gracias por nuevamente darle play a nuestro podcast. ¿Cómo estás, Elías? Bien, aquí agradecido al Señor de que ya estamos grabando en nuestra segunda temporada. Sabes que costó harto juntarnos, volver a retomar esto y darnos cuenta que es difícil buscar los temas, elegirlos y estudiarlos. A veces hay cosas que quizás sabemos, pero hay que refrescarlas y eso cuesta un poquito. Sí, yo en este momento estoy admirando a los profesores que tienen que hacer esto todos los días, hacer un tema, motivar, enseñar lo que uno tiene en la mente y que a veces uno la siente tan simple y tan obvia y que a veces expresarla a otros cuesta bastante. Así que tarea para la casa también, porque es parte de nuestro crecimiento espiritual poder predicar. Exacto. Oye, Pame, y coméntame, ¿qué hiciste en las vacaciones? Bueno, nos tomamos. Semana Santa o vacaciones, claro, tuvimos un feriado. Bueno, gracias a Dios tuve bastante trabajo porque yo trabajo los feriados, trabajo los domingos, cuando la gente no trabaja, yo trabajo. Así que contenta porque el Señor ha bendecido bastante y varios proyectos nuevos. Bueno, se recuerdan, soy fotógrafa y... Pame Pino Fotos. Claro, sígame. Pero cuesta porque soy freelance y vivo por fe, por mucha fe, así que estoy contenta porque el Señor ha respondido. Amén. Así que muy bien, pues, ¿y tú, Elías? Nada, aproveché este fin de semana largo para estar con mi familia, para aprovecharlo harto en realidad, porque también falté a Conquis. Oh. me lo dieron libre. Así que se agradeció mucho ese domingo estar ahí con la familia, despertarse un poquito más tarde, quedarse un ratito más en la cama. Y eso. Bueno, Pame, el tema de hoy es salir de Babilonia. Y antes de que comencemos a hablar acerca de esto, me gustaría invitarte a escuchar los siguientes audios. Bueno, para mí salir de Babilonia es un llamado de atención de parte del Señor, es un llamado a mantenernos en santidad, es un llamado a dejar prácticas antiguas y buscar esa santidad que el Señor tiene preparada para nuestra vida. Y como dice el libro de Isaías en el capítulo 48, el verso 20, también dice: así salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. También es un llamado a nosotros predicar que se acerca un Dios que viene a buscarnos y debemos estar preparados para recibirlo. Me gusta pensar que la relación con Cristo es como el enamoramiento. Primero comienza con pequeñas conversaciones con la persona hasta que ya no puedes dejar de hablar con esa persona. Del mismo modo, a medida que nos vamos acercando a Dios, abriendo el corazón, conversando con Él mediante la oración, alejando cada una de las cosas que nos aparta de Cristo y también alejándonos cada paso más lejos de Babilonia, siendo así cada vez más semejante a Cristo y pareciéndonos a Él. No nos daremos cuenta cuando ya seremos conducidos por ángeles, cuando compartamos las comidas con quien lo necesita, abrigando a quienes están desnudos y sobrellevando las cargas de los otros. Entonces la pregunta del millón podría ser: ¿cuán enamorados estamos hoy de Cristo? Una generación de cristianos ha llegado a creer que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Bueno, vamos a definir entonces qué es salir de Babilonia, pero antes me gustaría que explicáramos más o menos qué entendemos por Babilonia. Bueno, sabemos que Babilonia fue un imperio muy poderoso y podemos analizarlo de una parte histórica y la parte bíblica, porque en la Biblia sale muchas veces y es muy importante entenderlo. En la parte histórica sabemos que este imperio gobernó del 609 al 539 a.C.
y era un imperio muy poderoso. Y Babilonia fue conocido también por las puertas de los dioses. Puerta de los dioses. Mm. Una vez escuché que dentro de Babilonia habían altares con estatuas donde adoraban y habían cerca de 66 dioses y demonios. Imagínate lo impresionante que ellos también adoraban demonios. Sabían que eran demonios a los que ellos adoraban. Y entre los principales dioses y demonios que ellos adoraban estaba Marduk e Ishtar. Que heavy que conscientemente ellos elegían a quien adorar. Y adoraban a demonios, a imágenes de animales. Es que es un sinfín. Y muchos de esa idolatría se ha ido pasando alrededor de la historia de nuestra época también. Oye, Pame, pero también me comentaste de que hay un sentido espiritual de Babilonia. Y me gustaría saber qué es lo que dice la escritura acerca de ella. Bueno, en la Biblia, yo creo que varios de los que nos están escuchando saben que la palabra Babilonia viene de Babel. Y inconscientemente nuestra mente se va a la historia de la Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas y quedó una confusión que no pudieron seguir construyendo. Entonces, Babel significa confusión. De hecho, una de las respuestas que siempre da los hermanos cuando se pregunta ¿qué es Babilonia? Confusión. Claro, entonces uno dice, ¿por qué Babilonia es confusión? ¿Era una ciudad desordenada? No era desordenada porque era un imperio que logró conquistar muchos pueblos y tenía a gente muy sabia en su gabinete, por decirlo así. Y esta Babilonia que menciona la Biblia dice que tiene doctrinas erróneas. Y lo más fuerte que podemos concluir es que el rey de Babilonia es Satanás. Porque es evidente igual, pues que confusión, enredo, locura, le gusta demonios. Hacer esas confusiones. El indicado para ese cargo. Mira, oye, ¿tú sabías que tú conoces de los valdenses, cierto, Pame? Sí, pues son... Creo que te encantan. Sí. No. Ni tanto. No, pero igual... o sea, los encuentro como héroes de la palabra, por decirlo así. Sí, fueron geniales. Oye, ¿sabías que los valdenses fueron uno de los primeros pueblos que tradujeron la Biblia? Que ellos pescaron las escrituras que estaban en un momento dadas solamente en latín, las tradujeron a su idioma y empezaron a darse cuenta con el estudio de que la Biblia hablaba en contra del sistema que estaba teniendo el control. Entonces ellos, al tener una verdad sin adulterar, fueron los primeros en declarar que la iglesia romana era Babilonia, que la Babilonia apóstata que se declara en Apocalipsis. Claro, fueron demasiado valientes y amantes del Señor para poder enfrentarse al poder político, al poder religioso más poderoso que existía en esa época. Claramente, porque esto les costó ser perseguidos y brutalmente asesinados. No muy amablemente, sino que brutalmente. Ahora, también existen los reformadores de la historia, que muchos conocemos, quizá Lutero y muchos otros más que quizás no son tan conocidos, pero todos ellos estuvieron muy familiarizados con los misterios de Babilonia. Entonces ellos tuvieron más poder para alegar contra ella y desenmascararla. Es fascinante esa historia universal cuando nos pasa en el colegio. A mí me emociona porque a pesar de que se le llama la época oscura, el Señor siempre tuvo un remanente el cual rescató la Biblia y hoy en día podemos tener muchos textos de interpretación que son súper importantes para nuestra vida espiritual. Bueno, Pame, me gustaría que recordáramos Daniel 1, la historia propiamente tal de Daniel, en el cual se relata cuando él con sus amigos es llevado cautivo a Babilonia, esta ciudad a la cual nos referimos. Y él empieza a ver todo esto,
empieza a ver quizás la idolatría, empieza a ver los banquetes, empieza a ver muchas cosas que eran totalmente ajenas a lo que él pudo haber vivido, o la idolatría que pudo haber vivido y visto en Israel. Es importante también mencionar que Babilonia no llevaba cautivo a cualquier persona. Eran elegidos los príncipes, los que tenían sabiduría, los que tenían alguna especialidad, alguna profesión. Y Daniel tenía este perfil. Por eso él fue cautivo en la ciudad de Babilonia. No era muy inteligente este rey. Y bueno, Daniel se enfrenta con todo esto, se enfrenta con este sistema idolátrico y con muchas cosas que van a pasar a llevar sus convicciones, su fe. Y él, sin que nadie le diga nada, sin que nadie lo esté viendo ni presionando, propone en su corazón ser fiel al Señor. Y dice la historia que esto agradó a Dios, y él, por la decisión que él propuso en su corazón, le abrió las puertas y hizo que también fuera agradable a los babilonios. Claro, porque podemos entender de que Daniel tenía un conocimiento quizás sobre las carnes que no debía comer, obviamente que no debía beber alcohol, pero aquí en Daniel 1 menciona que este rey tenía manjares que pueden traducirse en carne, o también puede traducirse en pasteles o en alguna otra cosa rica de la época, que específicamente no era algo prohibido por Dios, pero sí algo dañino para el cuerpo. Y quizás él podría haber dicho, bueno, puedo comer, tengo hambre. Yo creo que estaba fuera de su tierra, nadie lo iba a ver, y en realidad comer una vez, ¿qué te va a pasar comer una vez? Y a lo mejor quizás eso también iba a ser la primera prueba, la comida, pero no sé, quizás, solo quizás, en el transcurso de llegar hasta donde iba a quedarse cerca del rey, pudo haber visto muchas cosas que eran contrarias a su fe. Pudo haber visto quizás orgías y sacrificios y adoraciones a estos dioses, 66 dioses y demonios que hablamos. Entonces él quizás, no sé, estaba asustado, estaba viendo algo que jamás había visto, y al llegar a ese lugar se propone en el corazón no contaminarse, se propone en el corazón ser fiel a Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros como Daniel? Llevémoslo esto al día a día, porque nosotros también podemos dar un testimonio muy similar al de él. Muchas veces nos encontramos en lugares en donde nadie nos conoce, nadie nos va a decir nada acerca de qué hacer. De hecho, muchas veces nos podemos encontrar frente a que quizás beber alcohol sea pasar más piola que decir no bebo alcohol. Quizás ni siquiera es pasar piola, como hablamos nosotros sobre el tema de normalizar algunas cosas. Y evidentemente quizás beber alcohol una vez o de vez en cuando efectivamente no te haga un daño en el hígado, no sea algo heavy. y tendemos a normalizar de que no importa, una vez, no importa. Entonces, de ahí de a poco comenzamos a desviar nuestros principios como cristianos y desviarnos de Dios, y así un sinfín de cosas que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Entonces, hoy en día, a ver, tú me preguntas, hoy en día, ¿cómo podemos personificar a Daniel hoy en día? Bueno, creo que tenemos distintas tentaciones, distintas pruebas día a día que a veces son difíciles. ¿Por qué? Porque el de al lado que también es cristiano, el de al lado que también guarda el sábado y todo, compra el día sábado, compra un almuerzo porque es su necesidad, porque no importa, da lo mismo una vez, que al final pasa a ser normal, po. Se va normalizando lo malo. Y lo otro que me recuerdo es cuando me pasó una situación que me llamó la atención, que cuando fui de vacaciones, fui con una amiga, y por lo general, porque antes no lo hacía, los sábados yo siempre donde sea que voy trato de buscar una iglesia. Si no, tratar de guardarlo lo más posible. Obviamente
estudiar, ir a un lugar, naturaleza, no sé. Y en esta ocasión buscamos una iglesia cerca, guardamos el sábado, compartimos con hermanos de nuestra fe en otro país y fue muy lindo. Y ella al final del día me dice, ¿sabes qué? Yo nunca he guardado el sábado cuando estoy de vacaciones. Y fue muy lindo. Y me llamó la atención porque dije, claro, pues en verdad a veces pasa eso, que nos vamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones 100%. Entonces, ¿cuán íntegro tenemos nuestra religión o nuestras creencias? No sé cómo mencionarlo. Tomar vacaciones de Dios, algo así. Oye, pero pasa mucho. De hecho pasa demasiado, porque a veces nos cansa la iglesia y si no estamos enchufados, y yo no me voy a decir así como, oh, no, yo jamás lo he hecho porque yo soy bacán y siempre he estado conectada con Dios. No, yo tuve muchos años conocí al Señor ya niña pero desarrollada, 12, 14 años, familia no adventista, entonces yo vine a aprender a guardar el sábado y otras cosas muy, muy tarde, ¿cachai? Entonces mucha gente pasa por lo mismo. Que casi no es tema. Claro. Sí, a mí me pasó, totalmente lo contrario. Yo me entregué completamente en un momento de mi vida a Babilonia y hice todo lo contrario a Daniel. Disfruté y fui partícipe de Babilonia. Yo creo que tenía en mi cabeza escrito Babilonia y era un babilonio más. Un ramero. Un ramero más. Y claro, es difícil ser fiel. Es difícil mantenerse cuando esta ciudad te seduce. Cuando ya la probaste y te quedó gustando, es muy difícil mantenerse y ser fiel como Daniel. Quizás Daniel tomó la decisión más inteligente. Quizás por eso era uno de los jóvenes sabios, porque antes de probarlo y contaminarse y hacerse parte y ser uno con esos pecados que podría haber llegado a manosear, él se propuso no hacerlo, se propuso en su corazón. O sea, ¿qué profundidad tiene el proponerse en el corazón no hacerlo? ¿Sí? Yo no me lo propuse, yo participé y lamentablemente esas cosas quedan. Tienen sus consecuencias. O sea, ahora no lo practico ni nada, pero yo sé que como todos los pecados tienen consecuencias, la consecuencia es que para mí va a ser siempre una tentación si me alejo del Señor. Y mire, lo maravilloso es que cuando uno es fiel ante circunstancias pequeñas, porque, insisto, Daniel no se iba a morir si comía de la comida del rey. No iba a morir al instante le iba a dar cáncer. No, una vez, no pasa nada. Pero el Señor permite esa circunstancia para probar nuestra fe, y cuando nosotros tenemos tolerancia cero a caer, por decirlo así, el Señor nos bendice, pero enormemente. Y hace poquito terminé un libro donde el protagonista menciona la guerra con hambruna, todos muriendo de hambre, y él le ofrecieron en la cárcel un pedazo de cerdo, y él había estudiado que el cerdo le hacía mal. Insisto, si se comía el cerdo, de hecho quizás le iba a hacer bien porque no comía hace días, y él aún así fue fiel. El Señor lo bendijo con un plato de porotos que le trajeron, y el respeto de sus compañeros, porque ellos vieron, porque ellos también estaban pasando por hambre, y ellos se devoraron ese pedazo de carne y vieron en él su fuerza de voluntad de rechazar algo que anhelaba tanto y para su salud, que ellos dijeron, el Dios que él cree es poderoso porque él aún así es fiel. Y después obviamente vieron la bendición. Entonces siempre una prueba viene con una repercusión, y cuando caemos también es feo. Apocalipsis 14 habla del mensaje de los 3 ángeles, y el segundo ángel menciona la caída de la Gran Babilonia, y dice que esta Babilonia ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. ¿Y a qué se hace referencia a este texto? De que
existen religiones falsas y apóstatas, las cuales hicieron que su feligresía adorara mal y creyera doctrinas que eran falsas y hasta podría mencionar que son de demonios. Bueno, también en Apocalipsis 17 a Babilonia se le compara con una mujer y a la mujer con una iglesia. Y podemos encontrar que la iglesia siempre es representada por una mujer, y siendo la mujer virtuosa, una iglesia que es pura, pero la mujer vil, una iglesia apóstata. Se habla de apostasía. ¿Qué es apostasía, Pame? Apostasía, en palabras simples, cuando yo dejo de hacer lo que creo y lo que digo. Hago todo lo contrario. Y en palabras de diccionario, podríamos decir que una persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes. O sea, hoy día soy adventista y mañana soy católica. Dejar los ideales. Entonces, bajo esta premisa, Jesús dice que la relación que hay, la relación sagrada que hay entre él y esta iglesia pura, la compara con el matrimonio. Y en Jeremías 3:14 dice que él es el esposo. Así tal cual, dice: yo soy vuestro esposo. Entonces, la infidelidad a Cristo, de la cual se hace culpable la iglesia por enfriarse la confianza y el amor que lo unían a Cristo, permite el apego a las cosas mundanales. Entonces, este mundanalismo que se produce en las iglesias apóstatas es comparada a la violación de los votos matrimoniales. El Señor por eso nos menciona mucho de que debemos ser fieles. Y mira, en Ezequiel 16, 14 y 15, lo voy a leer textual porque es impresionante lo que dice este texto. Dice: tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. La afirma el Señor omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasara. Fuerte. Sí, no me gustaría que alguien me escribiera algo así a mí. Bueno, pero... Es que así nos ve el Señor, ¿po? Sí. Es que es... Así ve a su iglesia. Así ve a su iglesia como su prometida. Sí, porque Él nos dejó en su Biblia las cosas súper claras y increíblemente las cosas la han transformado de otro modo y como que tú decís, me imagino a Dios decir como: oye, ¿por qué estás haciendo eso? Sí, no deberían, muchas veces yo he escuchado el decir cuando, como el comentario amistoso para unir todas las religiones, así como: pero si todas adoramos al mismo Dios. Claro. Y con eso nos tragamos todas las diferencias doctrinales y de lo que pensamos acerca de cómo adorar a Dios. Y si todos tuviéramos al mismo Dios como guía y como representante, no deberían haber diferencias doctrinales. Porque la Biblia no la interpreto yo, sino que es Dios quien la interpreta a los hombres. Sí, pues es muy triste que existe mucha gente que es sincera, existimos gente sincera que realmente amamos al Señor y estamos dispuestos a servirle y desgraciadamente ponemos la mirada en seres humanos, en pastores, en líderes de iglesia que tristemente no están guiados por la luz del Señor, entonces tendemos a caer en un hoyo y no salimos de él. Mira, con respecto a eso yo te quería comentar. Me acordé que hace unos meses atrás venían unas personas de otra denominación religiosa que llamaban a mi puerta y me ofrecieron cursos bíblicos, a lo cual yo accedí y acepté para que vinieran, y empezaron a venir, y al principio como que me costaba. Yo sabía que quizás si
llegaba y les hablaba de algo, se iban a espantar y se iban a ir. Así que al principio los escuché y de repente ya no aguanté más. Y les dije, oye, necesito saber por qué ustedes no guardan el sábado. Y ahí empezaron a... No pudieron primeramente darme una respuesta en ese momento y tuvieron que volver a la próxima vez. Y la próxima situación, que la próxima ocasión en la cual vinieron con sus defensas, yo sin haberme preparado ni nada, sino que solamente le pedí ayuda a Dios. En el mismo momento en que ellos me estaban hablando con versículos que estaban totalmente sacados de contexto, y Dios me empezó a recordar versículos y empecé a responderle. Cuento corto, llegamos a un punto en donde yo les dije, necesito saber si ustedes aman más a Jehová que a su iglesia. Que si ustedes... porque yo amo más a Jehová que a mi iglesia. Y si yo me llegara a encontrar que mi iglesia en algún punto es apóstata, o sea, no está siéndole fiel a la palabra de Dios, yo voy a ser fiel a Dios y a lo que está escrito en su palabra. Pero me gustaría saber si ustedes están dispuestos a lo mismo. Y ellos dijeron que sí. Y cuando empezamos a debatir un poco más, siempre estos debates fueron muy amigables, nunca con algún enojo o algo. Pero llegaron a un punto en que no pudieron defender más su postura y prefirieron no seguir viniendo. Y ahí de verdad me dolió. Me dolió porque igual yo me abrí harto con ellos y me dije que la intención de esto era de que si yo estoy mal, que ellos me llevaran a la verdad, que me quitaran del error. Y que si ellos estaban mal, que lo reconocieran y también quisieran ir hacia la verdad y salir del error. Pero ellos prefirieron no seguir, no transgredir, por decir, la palabra de hombre ante lo que estaba escrito en la Biblia. También las costumbres, porque a veces somos cristianos por herencia, porque mi familia está en una religión y yo sigo y sigo y sigo. Yo a veces me pongo en el lugar de un auditor que quizás no es cristiano y de decir, pero ¿por qué se pelean entre cristianos si se supone que son todos iguales? Y me hago esa pregunta como, oye, sí, pues verdad, si supuestamente creemos en la misma Biblia, en el mismo Cristo que murió por nosotros, tenemos la misma esperanza de que Cristo va a venir por segunda vez, y da pena tener que decir, sí, hay diferencia, y tristemente a veces se discute por eso, que no debiera ser. Y otras veces, como lo hiciste tú, tratamos de estudiar y de compartir lo que yo sé, lo que tú sabes, aprendamos porque ambos amamos a Dios y obviamente queremos servirle de la forma correcta, que es la búsqueda que deberíamos tener todos. Sí, y como te comento, de verdad, a mí me dio pena la situación porque ya era como la quinta o sexta vez que teníamos estudio, que hablábamos, nos extendíamos harto. Cuando llegaba me alegraba. Entonces en algún momento les dije que ya de esto puede depender la salvación. Porque si tú adoras mal a Dios, no creo que sea algo con poca importancia. Claro, y como leímos en el mensaje de los 3 ángeles, que es un mensaje profético que va a estar situado en un tiempo de la historia, nos dice el Señor de que existe una Babilonia, que existe una ramera, que tiene hijas, etcétera, etcétera. Entonces no podemos cerrar los ojos y decir, no, en realidad todos creemos en lo mismo, todos somos amor y paz y todos queremos lo mismo, porque no es así. Y está profetizado, entonces por ende busca la verdad. Y también existen los atalayas que deben avisar. Nosotros como pueblo del Señor tenemos una gran responsabilidad de avisar al resto, de ponerlo al tanto, aunque quizás no lo acepten. Yo después de lo que sucedió, me puse triste, pero el Señor me consoló. Y me hizo venir ideas a mi mente, en la cual
pensaba que quizás cuando ellos estén viendo la persecución, las leyes dominicales, cosas que hablamos en ese instante, en ese estudio, y no sé, que en algún momento vean que quizás su iglesia no está siendo perseguida y sí está siendo perseguida la iglesia adventista, que se les venga a la memoria lo hablado y que quizás en ese momento el Espíritu Santo les va a hablar. Muchas veces uno solamente tiene que tirar la semilla y es otro el que se va a encargar de germinarla, de cuidarla, de regarla. Entonces, eso me dio un poco más de tranquilidad. Bueno, mencionamos harto nuestra iglesia. Yo a veces creo que también otros tipos de personas van a escuchar nuestro podcast. Entonces, ¿por qué así egocéntricamente mencionamos que los adventistas no somos apóstatas? Bueno, nosotros hablamos de este modo porque nosotros guardamos los mandamientos. Como doctrina adventista, nosotros somos fieles a la Biblia y en resumida, porque es amplio el tema, que esperamos en algún momento también tomar un podcast sobre cómo la iglesia adventista fue profetizada en Apocalipsis, que también sería muy interesante. Pero en resumen, nosotros guardamos los mandamientos, los 10 mandamientos. Y es una de las cosas más importantes que está en el Apocalipsis, que dice que el pueblo escogido, el remanente, va a guardar los mandamientos. Y quiero invitarlo a que leamos Santiago 4:4, que es muy interesante lo certero que es este texto. Mira, dice: oh gente adúltera. Ya Elías explicó lo que se refiere cuando Dios habla sobre el matrimonio y lo que significa iglesia Dios. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y ahora quiero ir a los que quizás no eres adventista, pero sí guardas los mandamientos. Eres fiel a Dios y has descubierto en tu estudio personal, no con un pastor, no alguien que te impuso, has descubierto de que debes salir de Babilonia. Tú que guardas los mandamientos. ¿Adventistas? Pueden ser. ¿Creen que pueden haber adventistas apóstatas? Yo creo que nos encontramos ante una gran generación, según este texto, apóstata. Está súper claro. No contra una iglesia apóstata, sino que una generación, porque los principios de la iglesia no han cambiado, no se han prostituido, ni han permitido que la falsedad entre. Pero sí, dentro de quizás los hermanos, o yo mismo en algún momento, transgredí muchos sin siquiera tomarle el peso de lo que estaba haciendo. Y si volvemos al significado de apóstata, era actuar en contra de lo que yo creo. O sea, yo digo, creo en esto y hago lo contrario y ya estoy apostatando. Entonces ahora queremos hablarte a ti, auditor, que no estás escuchando en este momento. ¿Tú quieres salir de Babilonia? ¿Amas más a tu religión que a Dios? Que si en algún momento el Señor te habla y te revela una verdad, te revela lo que tú necesitas cambiar y no haces caso porque un pastor o porque un dirigente te dice algo versus lo que el Señor te dice, ¿qué es lo que tú eliges? Exacto, y también para nuestros propios hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Somos parte realmente del pueblo de Dios, de ser siervos de Dios? El último tema que hablamos fue la santificación. Y la santificación en la temporada anterior es un tema fuerte, es un tema de abandonarse. ¿Te acuerdas que hablábamos mucho de dejar el yo, abandonarnos a nuestros placeres? Como decía Pablo, lo que quiero hacer, eso no lo hago porque el cuerpo, su concupiscencia lo arrastraba a hacer las cosas que no quería hacer. Ahora, ¿estamos nosotros en esa situación? Si estamos en esa situación,
¿estamos siendo apóstatas? ¿Estaríamos como considerados en ese espacio de apostasía? Y lo más terrible es que cuando persistimos en esta condición, nuestra conciencia se mutila, dice acá el conflicto de los siglos. Se pierde totalmente, que llega un punto en que no vamos a distinguir entre la verdad y el error. Entonces yo no tomaría por liviano esta situación de cuestionarme, ¿yo realmente pertenezco a Babilonia o ya salí de ella? O como Daniel, si estoy en medio de Babilonia, si estoy en una universidad o en un trabajo o con amigos que hacen cosas que no corresponden, ¿me mantengo fiel donde quiera que estoy? Mira, me recuerda cuando Jesús estaba con los discípulos, compartió tanto tiempo con ellos y ellos se empaparon de la hermosa relación que tenían con Cristo, que cuando Él murió, inevitablemente ellos eran reconocidos por ser seguidores de Cristo. Y nuevamente vuelvo a citar el conflicto de los siglos, que estudiamos un capítulo muy interesante, el cual dice que nuestra iglesia se va a... Bueno, nuestra iglesia, los miembros estamos hablando, que se están volviendo esclavos de la moda, se asocian con los impíos en diversiones, bailes, festejos. Y esta situación se repite en muchas, no podría decir jóvenes, porque en realidad podemos entrar todos. Entonces la situación es preocupante, es muy preocupante, porque nos envolvemos en un círculo que se normaliza y sin darnos cuenta ya estamos fuera. Creemos mucho que el salir de ella, pueblo mío, se refiere también, o sea, se refiere a otra religión, pero no nos damos cuenta que quizás también es un mensaje para nosotros, para que abandonemos nuestra vida idólatra. Y como para ir finalizando, Pame, me gustaría leer Jeremías 51, 6 al 7, que dice: Huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no perezcan por causa de su iniquidad, porque ha llegado la hora de que el Señor tome venganza, Él le dará su merecido. En la mano del Señor, Babilonia era una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Bueno, esta advertencia está clarita y también como muchas otras historias bíblicas, cuando el Señor mandó esta orden a sus hijos, les dijo: salgan de esta ciudad porque ya han pecado a tal punto que yo debo destruirlo. Podemos recordar Noé, de Lot en Sodoma y Gomorra. Tristemente, muy pocos atendieron al llamado a que salieran de ese lugar. Y si ya se repitió en varias ocasiones, ¿ustedes creen que este llamado no se va a repetir? Les dejo esa inquietud porque el Señor nos está diciendo que salgamos. Ahora, sin ir más lejos, podemos ver en las noticias, podemos ver en internet cómo en Estados Unidos hay un apuro y un interés de declarar leyes dominicales, de hacer leyes que quizás no van en contra de la religión, sino que van más afiatadas al medio ambiente, que van con la familia y cosas súper loables. Y no sé, hay cosas fuertes que están pasando que quizás muchos no se enteran, que no saben, que a los que ya se están oponiendo a la unión de Iglesia-Estado ya se le está llamando fanáticos en Estados Unidos. Es que muchos dicen que hace mucho tiempo ya existen las leyes dominicales, y eso es cierto. En varios lugares del mundo ya se ha apelado, y es una cosa que no es mala, porque en realidad es agradable que tú puedas descansar un domingo con familia, bla, bla, bla. El tema es que en un momento, en un punto, se van a pasar a llevar leyes que sí nos protegen a la libertad de culto y todo. Y es ahí donde esa unión de religión y Estado va a gatillar, obviamente, con quienes no quieran ceder a esa petición. Y sabemos como pueblo que antes de que ocurran esas cosas, nosotros debemos ya estar
en camino a la santificación. O sea, la advertencia para nosotros como pueblo de Dios es ahora salir de Babilonia. Nosotros ahora debemos estar con Cristo para que en algún momento nosotros seamos los que el Espíritu Santo nos use para proclamar al resto del mundo el salir de ella, pueblo mío. Pame, me gustaría con esto finalizar y preguntarte qué te parece si el próximo capítulo vemos el conflicto de los siglos, como nos guiamos mucho por él. Hay un capítulo que se llama Libertad de conciencia amenazada. Ese mismo. Sí, increíble cómo el gobierno, los poderes políticos, y ya no es por ser sensacionalista, pero ya todos somos conscientes de que somos, entre comillas, esclavos de muchas circunstancias, la publicidad, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tomar ese tema y lo vamos a masticar un poquito y lo vamos a comentar en el próximo capítulo. Así que vamos a esperar sus audios, estén atentos a la pregunta que va a generar el próximo tema. Y eso, pues, amigos. Recuerden seguir nuestro Instagram, que se llama elarca.podcast. Compartan los capítulos. Escríbanos, recomienden, no sé, lo que ustedes quieran y sigamos creciendo en este ministerio. Chau, chau. Chao, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. ¿Cómo aplicar salir de Babilonia hoy en mi vida? Babilonia... Bueno, hay dos Babilonias en la Biblia. Una es la literal, que es la que se ve obviamente en el Antiguo Testamento, donde la actual ciudad de Babilonia existía y donde los israelitas fueron cautivos cuando Nabucodonosor se tomó Jerusalén y conquistó a Israel. Pero después, en el Nuevo Testamento, cuando escribe Juan, tenemos la Babilonia, por así decirlo, espiritual, en cierto sentido, que no es una Babilonia literal como ciudad y como nación o imperio, sino que representa un sistema religioso falso, un sistema de adoración falso. De hecho, la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Entonces, es un sistema religioso confuso que proféticamente, de hecho, la Babilonia actual, o espiritual, por así decirlo, que es de la que habla Apocalipsis con respecto a salir de Babilonia, de hecho va a ser una religión falsa que va a asume que adora a Dios, pero de una manera falsa. O sea, es un sistema confuso porque busca adorar al mismo Dios, pero de una manera engañosa para poder hacer caer a otros a no adorarlo finalmente. Entonces, como la versión falsa. Y por eso es confuso, porque mezcla verdad con mentira. Y con eso busca engañar fácilmente a la gente que está buscando la verdad y no la conoce por completo. Hay muchas cosas que encontramos en la vida que nos pueden apartar de una adoración verdadera a Dios, de buscar realmente la verdad y adorarlo a través de una religión pura y santa, buscando literalmente la verdad. Entonces, salir hoy de Babilonia es indagar en mi vida profundamente y ver qué cosas hago, pienso, o quizás hablo, predico, que no tienen que ver con una religión completamente verdadera, que no buscan adorar a Dios tal cual como Él me lo pide, sino que a través de filosofías vanas, pensamientos humanos, tradiciones, etc. Entonces eso para mí es salir de Babilonia hoy, es buscar diariamente no ser engañado por Satanás y por las cosas falsas que puede poner en nuestro camino y que nos hacen creer que estamos adorando a Dios, pero no lo estamos haciendo. Y si nosotros estamos acostumbrados a hacer algo que es parte de lo que Babilonia hace en nuestra vida y que quizás lo hacemos desde tan pequeños que no nos damos cuenta,
Es momento de realmente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar y discernir esas cosas y poder tomar una decisión. Y mientras pensaba, recordaba la historia de Daniel, cuando él fue llevado a Babilonia con sus dos amigos. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que le daban al rey, ni tampoco con la cultura allá, ni con la adoración a otros dioses. Entonces comencé a pensar, y creo que para mí salir de Babilonia significa salir de la confusión que puede existir en el ámbito religioso, principalmente. Salir de las falsas enseñanzas que yo puedo estar teniendo, salir de los falsos amigos que puedo estar teniendo, de las situaciones en que puedo estar siendo envolvido en mi trabajo, en la universidad. Intentaría ver mi vida y entender qué podría estar mal en ella, pero viene una pregunta que encuentro que es clave, que es ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Y para responder eso, yo personalmente iría a la palabra de Dios, intentaría entender qué es lo que quiere Dios de mi vida, cómo quiere que yo viva mi vida, y seguiría sus indicaciones para salir y dejar lo que me hace mal. Si nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice las cosas que están bien y están mal, y podemos saber eso antes de experimentar y antes de tener consecuencias, debemos aprovecharla. Debemos aprovechar este Dios de amor que nos llama y nos dice que vivamos una vida plena, una vida libre en su ley, en sus consejos sobre salud, para no tener miedo de lo que va a acontecer mañana y lo que va a acontecer en mi vida, porque si yo hago lo que es correcto, no tengo de qué temer en ningún aspecto de mi vida. Entonces, sí lo aplicaría. Salir de Babilonia para mí es dejar las confusiones, dejar lo que está mal en mi vida y guiarme por la palabra del Señor para hacer lo que es correcto, porque lo que me puede parecer a mí correcto puede estar muy errado.